¿Sabes quién es la mujer más rica del mundo en 2024? Te lo revelamos en este video, donde te mostramos las 12 mujeres más ricas que dominan el mundo en 2024. No te lo pierdas. Estás en God of Luxury. Recuerda suscribirte si quieres saber cómo viven tus celebridades favoritas y sus familiares. Vamos allá con este episodio. Y si quieres tener un estilo de vida de lujo y escalar tu vida a otro nivel, te dejamos unos links en la descripción que te ayudarán a tener la vida que siempre has soñado. Kwon Soo-jin es una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada en 39.000 millones de dólares. Nacida en Shantou, China en 1931, emigró a Hong Kong con solo 16 años y empezó a trabajar en la industria textil. En 1977 cofundó Sun Hung Kai Properties, la mayor empresa inmobiliaria de Hong Kong, que le permitió amasar una enorme fortuna. En 2008 asumió el control de la empresa, cuando su hijo mayor fue destituido por un conflicto familiar. Desde entonces ha sido una líder visionaria y una luchadora que ha diversificado sus inversiones en otras empresas chinas, como China Merchant Banks y Guangzhou R&F Properties. Además de ser una exitosa empresaria, Kwon es una generosa filántropa que ha donado millones de dólares a causas educativas, sociales y culturales en Hong Kong y China. En 2015 fundó la Fundación Kwon Soo-jin, que apoya la educación y la atención médica en China, financiando la construcción de escuelas, hospitales y otras instalaciones. Esta mujer cree que la educación es la clave para crear un mundo más justo y equitativo. También cree que todos los ciudadanos deberían tener acceso a una atención médica asequible y de calidad. Definitivamente una inspiración para las emprendedoras. Laurene Powell Jobs, viuda del cofundador de Apple, Steve Jobs, es una de las mujeres más ricas y poderosas del mundo. Nacida en Washington, D.C. en 1963, estudió ciencias políticas en Pensilvania y economía en Stanford, donde conoció a su futuro esposo en 1990. Tras la muerte de Jobs por cáncer en 2011, heredó el 42% de las acciones de Apple, valoradas en 36.000 millones de dólares. Además de su fortuna, Powell Jobs se destaca por su liderazgo y filantropía. Es la fundadora y presidenta de Emerson Collective, una organización que apoya la educación, la justicia social y el medio ambiente. También creó XQ Institute, una iniciativa para transformar la educación secundaria. A través de su fundación, Waverly Street se comprometió a donar 3.000 millones de dólares para combatir el cambio climático. Abigail Johnson. Johnson es una empresaria e inversora estadounidense de 61 años que ocupa el cargo de directora ejecutiva de Fidelity Investments desde 2014, cuando tomó el relevo de su padre. Es dueña del 24,5% de la compañía, que administra más de 3,3 billones de dólares en activos y tiene un valor neto de 20.900 millones de dólares. Gracias a su fortuna, Abigail lleva una vida de lujo y opulencia. Tiene varias propiedades, como una mansión en Boston que vale más de 25 millones de dólares. También se dice que tiene un yate a medida y un avión privado de 100 millones de dólares. Abigail es aficionada a los deportes al aire libre y se le ha visto practicar esquí en Suiza y senderismo en la remota América del Sur. Iris Fontbona. Fontbona, de 78 años, es la viuda de Andrónico Luksic, que hizo su fortuna en la minería y las bebidas. Al morir, Luksic dejó su negocio a Fontbona y a sus 3 hijos. Hoy, ella y sus hijos controlan Antofagasta PLC, una empresa chilena de cobre. También tiene una gran participación en Quiñeco, una empresa cervecera chilena. Su fortuna se calcula en 23,3 mil millones de dólares. Por ello, Iris vive una vida rica y lujosa. Posee varias propiedades como un palacio en Santiago, una casa en Londres y una isla privada en el archipiélago de Chiloé. También tiene muchas tierras, incluyendo viñedos en Chile y granjas en Estados Unidos. Iris es amante de los caballos y tiene una impresionante colección de pura sangre, algunos de los cuales compiten a nivel internacional. Mackenzie Scott. Scott es una filántropa, escritora y la exesposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, con quien estuvo casada 25 años. Tras su divorcio en 2019 recibió el 4% de las acciones de la empresa, o 38,3 millones de dólares, lo que la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo. A pesar de su enorme riqueza, Mackenzie es conocida por su sensatez y filantropía. Después de su divorcio, Mackenzie donó miles de millones de dólares a organizaciones caritativas y sin ánimo de lucro, lo que la hizo una de las filántropas más generosas de la historia. En cuanto a su estilo de vida, Mackenzie ha dicho que prefiere una vida simple y austera.
aunque se sabe que tiene varias propiedades como una casa en Seattle y un apartamento en Nueva York. Suzanne Klatten. Klatten, de 59 años, es propietaria de alrededor del 19,2% de BMW, una de las mayores empresas de automóviles del mundo, mientras que su hermano Stefan Quandt tiene alrededor del 23,7%. También transformó la empresa química y farmacéutica de su abuelo, Altana AG, en una empresa de primer nivel, logrando el puesto de dueña y presidenta de la empresa, acumulando una fortuna de 27,7 mil millones de dólares. Como resultado, lleva una vida de lujo y extravagancia en varios países, como una casa de Múnich y una villa en Austria. También tiene muchos terrenos en Alemania. Se sabe que Suzanne disfruta de los deportes al aire libre y es una esquiadora y jinete entusiasta. También es conocida como una filántropa activa y ha donado grandes cantidades de dinero a organizaciones benéficas en Alemania y en todo el mundo. Gina Rinehart. Rinehart tiene 68 años y es la mujer más rica de Australia, gracias a que logró salvar la empresa de minería de hierro de su padre, Lang Hancock, que estaba al borde de la quiebra. Su mayor fuente de ingresos es el proyecto minero Roy Hill, que comenzó a exportar a Asia en el 2015. Por este gran logro, su fortuna se estima en 23,6 mil millones de dólares, lo que le permite vivir una vida de lujo y exclusividad, con varias propiedades en Australia, como una casa en Perth y una granja en la región de Pilbara. Rinehart es dueña de una gran cantidad de tierras que incluyen minas de hierro y otros recursos naturales en Australia y en otros países. También es amante de los caballos y tiene un establo de pura sangre en Nueva Gales del Sur. Además, es una coleccionista de joyas y tiene una impresionante colección de diamantes, entre los que destaca uno rosa de 23 quilates, valorado en 11 millones de dólares. Miriam Adelson. Adelson tiene 75 años y es la viuda del ex CEO de la compañía Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, que murió en el 2021. Con una fortuna de 38,2 mil millones de dólares, es una de las mujeres más ricas del mundo. Actualmente Adelson posee más de la mitad del New York Stock Exchange, que tiene casinos en Singapur y Macao. Adelson también tiene influencia en la política, ya que en el 2020 ella y su esposo donaron 200 millones de dólares a las campañas republicanas. Además, es dueña de un lujoso yate llamado Dr. Miriam, que usa para viajar por el mundo. Adelson es una apasionada de las artes y tiene una impresionante colección de arte en su casa de Las Vegas, donde también se ubica uno de los museos de arte privados más grandes de Estados Unidos. Adelson es una filántropa activa y ha donado generosamente a diversas organizaciones benéficas y causas en Israel y en todo el mundo, especialmente en el ámbito de la medicina y la investigación médica. No olvides dejarnos tu like y regalarnos tu suscripción para seguir enterándote de los lujos de otras de tus celebridades favoritas. ¿Qué tal te está pareciendo esta lista hasta ahora? Deja tu respuesta en los comentarios y te recuerdo de nuevo que si quieres un buen estilo de vida, checa los links que te dejamos en la descripción. Jacqueline Mars. La fortuna de Mars proviene de que es dueña de un tercio de la compañía de dulces Mars, que tiene más de 50 submarcas en todo el mundo, ya que fue fundada en 1911 por su abuelo. Mars trabajó en la empresa durante casi 20 años y fue parte del consejo hasta el 2016. Mars también fue parte del consejo del Archivo Nacional y de la Ópera Nacional de Washington. Por todo esto, su fortuna se valora en 31,3 mil millones de dólares y disfruta de una vida lujosa y exclusiva, con propiedades en varios países, como una casa de campo en Virginia y un apartamento en Nueva York. Alice Walton. Walton tiene 71 años y es la única hija del fundador de Walmart, Sam Walton, lo que la hace la heredera de la fortuna de su padre, junto con sus hermanos Rob y Jim, por lo que tiene una fortuna de 61,8 mil millones de dólares. Walton se ha dedicado a ser curadora de arte y en el 2011 abrió el Museo Crystal Bridges de Arte Americano en Arkansas. Walton vive una vida lujosa y exclusiva con varias propiedades en Estados Unidos, como una casa en Texas y un rancho en Arkansas. Además, es una coleccionista de caballos y ha criado varios campeones de carreras. Julia Koch. Koch tiene 58 años y es una de las herederas de Koch Industries, una de las mayores empresas privadas del mundo que fundó su esposo, que falleció en 2019 a los 79 años. Koch heredó el 42% de la empresa junto con sus hijos. Antes de casarse, trabajó como asistente de un diseñador de moda llamado Adolfo.
Actualmente se dedica a la filantropía y apoya varias causas benéficas. Koch vive una vida de lujo y exclusividad, con una impresionante mansión en Nueva York y un rancho en Colorado. También tiene una impresionante colección de arte, que incluye obras de artistas como Pablo Picasso y Roy Lichtenstein. Françoise Bettencourt-Meyers. Bettencourt-Meyers es la nieta del fundador de L'Oréal y la mujer más rica del mundo en la actualidad, con una fortuna estimada en 73.600 millones de dólares. Ella y su familia poseen alrededor del 33% de la empresa que ella dirige desde 1997, después de que su abuelo se la cediera. Actualmente es la presidenta de Family Holding y la principal heredera de la fortuna de L'Oréal. Su madre falleció en 2017. Bettencourt-Meyers vive una vida de lujo y glamour en varios países, como una casa en París y una mansión en la Riviera Francesa. Además, tiene una gran extensión de tierras y cuenta con impresionantes lugares artísticos e históricos. Y esa es la vida de las mujeres más poderosas y ricas del mundo. Cuéntanos, ¿te parece lo suficientemente lujosa o podría ser aún mejor? No olvides dejarnos tu opinión en comentarios. ¡Hey! Aún no te vayas. Un último recordatorio: para suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu like. Dale, no seas malo, así no te pierdas ningún video sobre tu celebridad favorita en tu canal favorito. Y por última vez, si quieres un estilo de vida de puro lujo y quieres llevar a tu vida a otro nivel, te recuerdo los links que mencioné al inicio del video. Aún siguen estando aquí abajo en la descripción, no se han movido de ahí. Créeme, te ayudarán a tener la vida que siempre has soñado. Nos vemos en un próximo video.